Muy buenas, hermanos. Muy buenas, hermanos. Hoy vamos a prepararnos para la lección de hoy. Pongan mucha atención. Muy buenas, hermanos y amigos. Hoy vamos a analizar el capítulo 13 del libro Principios del Liderazgo, escrito por Mario Fumero, el que le habla. Así que vamos a prepararnos para la lección. Nuestro tema para hoy es un análisis exegético del texto base. Cómo nosotros debemos prepararnos para interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué debemos de hacer antes de predicar? Pues lo primero que debemos de hacer antes de predicar o enseñar es analizar los textos tomados de la Biblia como base y analizarlo dentro del marco histórico de su época. Después, debemos reflexionar en los contextos y los conceptos dentro del texto. Hay que tomar en cuenta quién escribe y a quién le escribe, para así poder entender sus expresiones y el sentido de lo que quiere decir de acuerdo a la época y descubrir la enseñanza correcta. Así que, para poder interpretar bien la palabra, tenemos que analizar el texto, los contextos y el concepto. Un concepto es la imagen mental de los rasgos comunes de una persona, objeto o palabra, o un signo o un acontecimiento determinado. Nunca podremos nosotros interpretar la Biblia sin seguir las reglas de la hermenéutica. Un ejemplo de ello lo tenemos al analizar la carta que le mandó el apóstol Pablo a su discípulo y hijo espiritual Tito. Vemos cómo le advierte que se cuide de las influencias extrañas. Claro, que en esa época amenazaban la iglesia en Asia, como era la idolatría, el culto, la filosofía. Y en dicha carta, Pablo usa mucho el término sano y sana. Por ejemplo, en Tito 1:9 habla de sana enseñanza. En 2:2 habla de sanos en la fe. En 2:8 sanos en la palabra. Y en el 2:1 dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Sano, sin contaminar, puro. Esta palabra sana doctrina aparece también en 1 de Timoteo 1:10 y 2 de Timoteo 4:3 para hacer referencia a dos principios que debemos analizar separadamente. Uno es el término sana y el otro es doctrina. Miren lo que dice 1 de Timoteo 1:10 al 20. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina según el glorioso evangelio de Jesucristo. O, en otras palabras, todo aquello que contamine la santidad y produzca corrupción es levadura y es mala doctrina. Segunda de Timoteo 4:3 dice, porque vendrán tiempos en que no soportarán la auténtica enseñanza, o sea, no les gustará oír lo correcto, sino que para halagar el oído de las personas, quieren escuchar a maestros a la medida de sus propios antojos, o sea, personas que le prediquen lo que a ellos les gusta. Eso es lo que vemos hoy en día. Suavizar el sermón de demanda ofreciendo ofertas.
La palabra sana y sano vienen del vocablo griego kalos, que hace referencia a aquello que es hermoso y bueno, y tiene que ver con la moral. También se define como algo precioso, virtuoso, honesto, digno, o aquello que trae sanidad, salud y que nos lleva a un cambio de mente. También se usa el término para referirse a personas que no padecen ninguna enfermedad, o también se refiere a algo limpio, puro, no contaminado ni infectado. Y por lógica, lo contrario de sano sería enfermo, inmundo, infectado y viciado. Esto produce calidad de vida. Hay calidad de vida física, pero también hay calidad de vida espiritual. La mayoría de las enfermedades que dañan el cuerpo proceden de microbios o virus que entran al organismo y afectan las defensas, produciendo infecciones que alteran el metabolismo del organismo y enfermedad. Cuando aplicamos el término enfermedad o infección a lo espiritual, nos referimos a algunas enseñanzas que se han introducido en la vida de los creyentes, llevando elementos extraños que alteran el orden o la sana doctrina, o trastuecan los valores fundamentales dados por Dios a través de la palabra, a lo que Jesús le llamó levadura. Por eso dice la palabra, guardaos de la levadura. Mateo 16:6, Jesús dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En este pasaje hace alusión a las enseñanzas de los líderes religiosos de su época, que habían contaminado la ley de Moisés con dogmas y reglas que pervertían la verdad, poniéndole más carga de lo que podían llevar. El mismo Dios no nos ha dado tanta carga. Y por eso leemos en Mateo 23, del 4 al 5, estas palabras de Jesús. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensachan sus filacterias y extienden los frecos de sus mantos. En otra palabra, los fariseos se distinguían por imponer normas que ellos mismos no vivían. No podemos predicar o proclamar una verdad si primero no la encarnamos en nosotros mismos. ¿Qué hace la levadura? Altera la masa. Genera una reacción que aumenta el volumen y daña rápidamente la harina al fermentarla con un hongo. Esto se debe a que la levadura cuenta con una serie de hongos microscópicos unicelulares que son importantes para realizar lo que se denomina la fermentación de los hidratos de carbono, produciendo distintas sustancias que alteran la masa. Esta actitud, ampliamente expuesta en Mateo capítulo 23, es a lo que le llamamos la hipocresía de un sistema religioso que exige cosas que los mismos líderes no están dispuestos a vivir, e ignoran lo básico de la doctrina, e imponen dogmas y tradiciones de hombre con el fin de obtener lucro personal o preeminencia en la sociedad. Por eso Jesús los acusa siempre de buscar los primeros puestos en la sinagoga, protagonismo y títulos que le llamen rabí o padres, lo cual los envuelven y los llenan de ostentosidad con reconocimiento humano.
Cuando un líder busca reconocimiento y popularidad, tarde o temprano termina traicionando la doctrina y enfermándose en el corazón con la ambición y el poder, los cuales trata de justificar manipulando la Biblia o trayendo nuevas revelaciones que contaminan la sana doctrina. Vamos a definir el término doctrina. Procede del griego didascalía, cuyo sentido original es instruir, enseñar, disciplinar con principios. Es la función de informar, aprender algo básico. Esta palabra procede del término didáscalos, que se refiere a instructor, maestro, que también se le puede llamar doctor, lo cual denota la autoridad de aquel que enseña algo, así como el que enseña. Es una acción imperativa, siendo el término griego correcto didache, que indica lo enseñado. Y esto enseñado se tiene que convertir en acción, debido a que hay que obedecer al maestro en aquello que se enseña y es correcto. La doctrina se apoya en el logos. El logo es la palabra escrita o revelada, de donde se desprenden los fundamentos de la doctrina cristiana. ¿Por qué se le cataloga al instructor como doctor? Porque su función está relacionada en el contexto. Es una expresión griega que indica preservar la salud de la doctrina y ejercer la función de sanar a través de los principios fundamentales de la fe. Es por ello que Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Lucas 5:31. Toda creencia, por más absurda que sea, se fundamenta en determinadas reglas, valores, normas, leyes o pauta, a lo que llamamos doctrina o fundamento. O también se puede definir como las reglas del juego o los principios o políticas a seguir. Sin embargo, se habla también de doctrinas de demonio. Este término usado en 1 de Timoteo 4:1, doctrina de demonio, que dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Y yo os pregunto, ¿cómo definimos el término doctrinas de demonio? El texto nos revela claramente que en la iglesia de los últimos tiempos se iban a infiltrar espíritus engañadores que llevarían a muchos cristianos a la apostasía de forma solapada, o sea, escondida. ¿Qué es apostasía? Negar lo que creemos, negar la fe. Es importante entender que para ser apóstata es necesario haber sido creyente, porque apostasía equivale a renunciar o abjurar de una determinada fe o creencia. Así que, amigos, un incrédulo no puede ser un apóstata, aunque niegue al Señor, porque nunca lo aceptó, ni tampoco lo conoció. Los demonios, al usarse el plural demonios con S, se hace alusión a las huestes que operan bajo las órdenes del príncipe de este siglo, que es Satanás, según lo enseña Juan 12:31, 14:30 y 16:11. Y se le menciona sujeto a él, las personas que están atadas a él.
Pablo describe el orden de mando y de operación de las huestes celestiales, diabólicas y terrenales. Acuérdense que Satanás eran ángeles que cayeron y está estructurado en una jerarquía según Efesios 6:12. En el estudio de la demonología encontramos que existen espíritus malignos que operan en dos esferas. Una esfera se personifican para engañar, haciéndose pasar por santos o muertos que vuelven, y pasan desapercibidos para operar el control o cambios en el mundo. Porque al ser estos ángeles caídos, todavía poseen su capacidad de personificación o sus características angelicales y por lo tanto pueden engañar a muchos. Fíjense en 2 Corintios 11:14 y Hebreos 13:2. Otro grupo de espíritus caídos operan poseyendo los cuerpos de las personas, lo que definimos como endemoniados. Ahí tienen la cita, Mateo 4:24, 8:16, 8:28 y Marco 1:32. Cuando Pablo emplea doctrinas de demonios, hace alusión a todos los campos de la acción de Satanás, el cual puede controlar, manipular y operar con el engaño en todas las dimensiones del diario vivir. Y leemos ahí el caso de un endemoniado en Marco, capítulo 1, versículo 32 al 35. En un libro que escribí ya hace muchos años y que lo publicó Unilit de Demonología, analizo la diferencia entre los ángeles caídos, que tienen cuerpos propios y se personifican, como lo hicieron en el Antiguo Testamento, y los demonios, que son espíritus malignos que necesitan poseer un cuerpo para poder operar y manifestarse. No voy a ahondar en el tema, sino que trato de entender cómo opera el enemigo en la iglesia, infiltrando a través de demonios y ángeles caídos doctrinas erróneas para pervertir la sana doctrina mediante el engaño, que puede operar por dos fórmulas: por los ángeles caídos que se personifican o por espíritus que poseen a las personas y los usan para traer profecías y hacer señales y prodigios, de tal forma que, como dice Mateo 24:24, puede engañar aún a los escogidos. En conclusión, las doctrinas de demonio entran mediante una serie de espíritus enviados por Satanás a la iglesia y operan en diversas formas. Quizás la principal sea añadirle a lo escrito su propia revelación, cosa común en la gran mayoría de las sectas, en donde un iluminado afirma que, aunque la Biblia dice esto, Dios le dio a él una unción fresca y una nueva revelación superior a la escrita. Y así han aparecido muchos falsos predicadores que, trayendo revelaciones falsas, sumergen a la iglesia y la apartan de la verdad doctrinal. ¿Qué hacer frente a estos iluminados? Bueno, lo que tenemos que hacer es tener presente la palabra de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, versos 6 y 8, cuando dice: estoy maravillado de que tan pronto os hagáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Fíjense, habla de un evangelio diferente. Y después afirma, no que haya otro,
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y después Pablo da una advertencia muy seria. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La otra técnica más usada por los demonios para engañar y destruir consiste en manipular la revelación ya recibida, o sea, manipular la palabra, mediante una técnica interpretativa que acude a la terminología de descontextualizar el sentido original del texto, manipulando con una técnica similar a los que usan los testigos de Jehová y también los defensores de la teología de la liberación, la teología de la prosperidad y la teología de la guerra espiritual. Esta técnica desarrolla una hermenéutica fuera de contexto. Ignoran el marco histórico y la exégesis. Tristemente, muchos cristianos que no han leído la Biblia desconocen las reglas del marco histórico y la hermenéutica del escritor, por lo que fácilmente pueden errar en la interpretación y son manipulados y guiados por espíritus engañadores que, usando técnicas psicológicas baratas, tuercen el sentido original de la palabra para hacerle decir a la Biblia lo que ésta en sí no dice. Una de las formas de diluir la doctrina es suavizar el sentido de los términos. ¿Cómo es esto? Bueno, transformar el idioma duro y fuerte en sus expresiones originales como ramera, pecado, abominación, y usando términos suavizados, lenguaje inclusivo, menos duro, más diplomático. Por ejemplo, llamarle a la ramera trabajadora del sexo, al pecado error, a la abominación mente liberada, etcétera, etcétera. Recordemos que la filosofía humanista y relativista está imponiendo los términos genéricos, incluyendo los términos liberales, que no solamente es una forma de hablar, sino una forma de interpretar el sentido de la vida y de la sociedad. Ellos tratan de cambiar también las leyes y planear en la globalización la disolución de los valores tradicionales. Así que lo que antes era abominable, hoy es admirable. Lo que antes era malo, hoy es bueno. Como dice Isaías 5:20, ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Puede la Iglesia evitar todas estas corrientes sincréticas y liberales que socavan sus verdades fundamentales y frenar esa avalancha de espíritus engañadores que hoy en día se proliferan? Indudablemente que no. Pues querramos o no aceptarlo, somos influenciados por el medio que nos rodea. Y nuestra solidez doctrinal y bíblica se está derrumbando, devorada por una corriente politizante, desmistificadora, escéptica, hedonista y codiciosa. Esto es comparable en la historia de Israel en su prosperidad como nación. Al principio eran fieles, pero una vez establecidos y con reyes que prosperaban, se olvidaban de Dios y de su herencia histórica dada por Moisés y empezaban a imitar los modelos de los pueblos vecinos que les rodeaban, perdiendo su identidad y cayendo en esclavitud
e idolatría. Todo este panorama sombrío nos deja una pregunta. ¿Cuál será el futuro de la iglesia si no nos volvemos celosos a la sana doctrina? Esta es la gran pregunta y este es el gran reto. Para más información o enseñanza visita mi sitio web www.contralaapostasía.com. Muchas gracias por haberme acompañado en esta enseñanza.